Bien, en este video se va a explicar los pasos necesarios para procesar la información de cobros enviados por el banco para su tratamiento en el sistema de cobranza. Para ello, y previo a este proceso, se asume que ya se realizaron todas las tareas referidas a la configuración del sistema solicitadas por el banco, es decir, se estableció el formato del archivo que va a presentar el colegio y que va a rendir el banco y los canales de comunicación a través de los cuales se va a realizar esta operación. Una vez definido esto, digamos, la etapa o el proceso se detalla como sigue. En el primer momento, o cuando se está por iniciar el primer cobro o procesamiento de los archivos enviados por el banco, es necesario crear, o es conveniente crear una carpeta en donde se vayan guardando todos los archivos rendidos por el banco. Lo que yo recomiendo es que en el escritorio de la máquina se crea una carpeta, como vamos a hacer acá, que se le puede poner el nombre del banco, y en esta carpeta guardar los archivos que el banco va rindiendo. Por lo general, el formato de archivo que se utiliza o el nombre del archivo consta, digamos, del año, el mes y el día que se rinde. ¿Sí? Es decir, es un formato que me permite a mí ordenar en forma cronológica y en el caso de que el banco no lo rinda o el archivo que rinda el banco no tenga estas estructuras, lo conveniente es renombrarlo al archivo y ponerle este nombre. Si vemos el contenido de este archivo, podemos ver que hay una línea o registros por cada alumno o por cada cobro realizado por el banco. Si este formato es el que se aclaró al comienzo que es necesario establecer o definir con el banco para poder procesar la información. ¿Sí? Una vez creada la carpeta y almacenado el archivo o los distintos archivos que van enviando o que va enviando el banco, la segunda etapa es definir la cuenta contable y el fondo que vamos a utilizar en este procesamiento. ¿Sí? Para ello entramos al sistema en gestión contable, contabilidad, tablas relacionadas, nos vamos a plan de cuentas y ahí creamos la cuenta asociada al fondo que se va a utilizar para el procesamiento de la información. En este caso, en este ejemplo ponemos el Banco Industrial, creamos la cuenta Banco Industrial, ¿sí? En el plan de cuentas y como vemos acá lo vinculamos o lo asociamos al fondo Banco Industrial. ¿Sí? Una vez definido esto, si vamos al tipo de fondo, podemos observar que Banco Industrial está creado como un fondo y es el que vamos a utilizar en el procesamiento de los archivos o de los registros enviados por el banco. Esta sería la segunda etapa, es decir, la definición contable, digamos, para poder ejecutar este proceso. Una vez establecido o generada este fondo y esta cuenta, procedemos ya en lo que sería el día a día, es decir, cada vez que el banco rinda o haga una rendición, bueno, procedemos como se procede con cualquier cobranza realizada habitualmente, es decir, vamos a nuestro perfil, hacemos una apertura de caja, ¿sí? Que en este caso ya está hecha. Una vez realizada la apertura, procedemos a ir a la opción cobranza en lotes de banco. De nuevo, como siempre aclaro, muchas veces esto puede diferir en los distintos colegios dado el perfil que se pueda llegar a utilizar o haber configurado previamente. Por lo general, esta opción se encuentra siempre dentro de cuentas de alumnos y la opción a utilizar es cobranza en lote de banco. ¿Sí? Una vez que ingresamos a esta opción podemos ver el formulario que permite este tipo de operación. Y bueno, para comenzar iniciamos con el código del fondo creado para grabar estos archivos o estos registros que envía el banco. En la fecha de acreditación se ingresa la fecha que el cupón fue cobrado y esto es importante aclarar, es decir, el banco o el canal de cobro puede rendir el registro días después de haberlo cobrado, que es lo normal o lo habitual.
yo tengo que indicar en el sistema la fecha en que fue cobrado el cupón, porque esa fecha es la que va a determinar los intereses que se van a cobrar si es que el cupón está vencido por la fecha de cobro. Entonces, en realidad sería la fecha de cobro en el banco, es lo que se informa acá. Y por lo general este dato viene informado desde el banco cuando hace la rendición del archivo. En ese mail que envía o suele enviar el canal de cobro, por lo general indica los archivos enviados y la fecha de cobro de esa información. Si en este caso indicamos, por ejemplo, para el ejemplo, que fue realizado el 5 de marzo, ¿sí? el cobro de estos cupones. Una vez que se determina la fecha de todo en este caso se repite, no se utiliza, digamos, o por lo menos no tiene un uso directo para este tipo de proceso. Quizá más adelante podamos determinar para qué se lo utiliza. Vamos a examinar. En examinar buscamos la carpeta que ha sido creada, elegimos el archivo que corresponde al archivo que queremos procesar, lo seleccionamos, aceptamos y vemos que el sistema ha leído los archivos o los registros incluidos en ese archivo. Si vamos a la carpeta, ¿sí? y lo abrimos al archivo nuevamente, vemos que estos registros que son enviados al banco son los que el sistema procesa y lee e interpreta según la estructura previamente definida por el banco, y es lo que podemos ver en este momento. Cerramos simplemente para explicar, volvemos al ejemplo, y en este caso tenemos 3 registros rendidos por el banco, ¿sí? Este último registro fue modificado a propósito con un error, como para poder ver justamente una de las alternativas que tiene el sistema. En principio yo desde esta vista puedo mirar y poder determinar si hay algún error en algún cupón, como en este caso, por ejemplo, podemos ver que el año es 2000, lo cual me parece, a primera vista parecería ser un error, ¿sí? Pero como para poder determinar si está correcto, tenemos la opción desde esta vista, con el botón derecho del mouse, ver la cuenta corriente del alumno o de este registro en cuestión. Entonces, esto nos permitiría poder ver si hay algún error. Por supuesto que esto habitualmente no sucede. Lo que trato de exponer acá es simplemente que quizás a simple vista o con la primera observación uno puede llegar a determinar o descubrir un error y corregirlo antes de procesarlo, ¿sí? Asumiendo que no nos dimos cuenta de ese problema, damos a aceptar y el sistema ya comienza a procesar los cobros, es decir, empieza a leer el primer registro y fíjense que me pone todos los datos del registro leído, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer en realidad en este proceso es, una vez que aceptamos, comenzar a grabar. Y el sistema va leyendo uno a uno y procesando, y nosotros grabando, ¿sí? Fíjense que en este caso el sistema, luego de haber procesado los 3 registros, me indica que fueron leídos 3 y en realidad fueron procesados 2. Justamente acá está el ejemplo que mencioné, o el caso que mencioné, en el cual se puso un dato erróneo como para poder graficar este caso. Podemos ver que el sistema procesó 3 leyó 3 y tan solo procesó 2. Si vamos al botón de pendientes, ¿sí? y presionamos, vemos que el sistema nos muestra el que no fue procesado, ¿sí? No es común, pero en ocasiones sucede que el banco, por algún error de procesamiento, envía algún registro con algún tipo de error o con algún faltante de datos. Entonces, cuando el sistema no puede determinar a quién corresponde esa operación, lo pone como pendiente. Entonces, de nuevo, en esta situación, lo que tenemos que hacer es, con el botón derecho del mouse, ver la cuenta corriente y ver cuál es el cobro al cual se hace referencia en este caso. Entonces podemos analizar que el alumno está debiendo en el mes 3, ¿sí? y el número de comprobante es 98253. Entonces, teniendo en cuenta este dato, procedemos a modificar directamente desde el sistema
poniendo los datos correctos. ¿Sí? Esto lo podemos determinar porque el sistema leyó el número o el ID del alumno, pero en caso que no tenga ningún dato, bueno, no es posible realizar o concluir con la operación, con lo cual es necesario solicitar al banco el envío o el reenvío del archivo o el envío del cupón de cobro o algún comprobante que me permita a mí verificar o determinar a quién se hacía referencia o a quién correspondía ese cobro. En este caso, el hecho de que el sistema sí pudo interpretar, digamos, o leer el número de alumno me permite poder modificar el resto de los datos que faltan o que están incorrectos. Una vez resuelto eso, aceptamos y vemos que el sistema ya lo encuentra al registro en cuestión y procedemos a su grabación, ¿sí? Acá concluye el proceso de cobranza en lote, ¿sí? A partir de acá ya corresponde controlar, digamos, si los cupones procesados y el monto que me arroja el sistema condicen con el dinero depositado en la cuenta por el canal de cobro. Si vamos a la apertura y cierre de caja y hacemos una impresión sobre de esa caja, podemos ver que ya en el fondo Banco Industrial figura la cobranza y si vemos el detalle están los alumnos con sus respectivos cobros, ¿sí? Entonces acá podemos cuadrar o debemos verificar, digamos, que la operación haya sido, o por lo menos el monto procesado cóndice o está de acuerdo con lo que el banco o el canal de cobro depositó. Si analizamos en este caso el alumno, por ejemplo, en este caso vemos que el alumno es el 1959, cerramos, nos vamos a cobranza de alumno, ponemos el alumno en cuestión, vemos que ya nos figura la cuota de marzo. Si vemos la cuenta corriente, podemos ver que la cuota fue cobrada, fue procesada con un solo detalle, que en subconcepto, ¿sí?, figura el detalle de banco, o sea que esto me indica a mí que esta operación fue realizada en un proceso o fue rendida por un banco, ¿sí? Con lo cual, digamos, me permite saber si el alumno abonó en el colegio o pagó a través de un canal de cobro.